Presentamos Geopolítica en RCR. Muy buenas noches, amigos. Un cordial saludo a todos quienes nos acompañan en este uso horario y en otros usos horarios. Hoy día el tiempo, como decían los romanos, tempus fugit, así que vamos a ir al grano. Tenemos el honor y el gusto de contar con la presencia de José González, quien se ha hecho bastante conocido acá en el Perú por su participación. Desde mi punto de vista, yo lo conozco hace poco, por su participación precisamente en un programa de otro amigo de esta casa y amigo mío también, Óscar Díaz Moscoso, que hace unos comentarios. Entonces yo lo vi a él hacer unos comentarios bien, perdonen la expresión, no geopolítica, a calzón quitado, al grano. Y siempre con argumentos, independientemente de la valoración que uno puede tener, eso es subjetivo, tiene que ver con la cosmovisión de cada uno y con sus intereses y las maneras de ser. Entonces le he pedido a él que hoy día hablemos directamente, transparentemente, sobre el tema de la política del presidente de los Estados Unidos, su impacto en el Perú, en particular su impacto en Panamá. Él viene a estar varios días de Panamá, que además no es la primera vez que lo visita. Él transita entre los Estados Unidos, donde radicas, el Perú y varios otros países, incluidos otros continentes, entiendo. Correcto. Bien, entonces la pregunta es bien sencilla. La geopolítica se ocupa del poder, no se ocupa de lo que quisiéramos que fuese o de lo que deseamos que no sea, se ocupa del poder. Y la política del presidente Trump, que a algunos les ha llamado la atención y han dicho que están sorprendidos, en lo personal a mí no me sorprende, porque es la continuación ampliada, renovada, magnificada y puesta en escena de una manera hasta aparatosa de lo que fue su planteamiento en el primer gobierno. De tal manera que algunas cuestiones claves de las relaciones de poder entre América Latina y el Perú, Panamá y los Estados Unidos de América no son nuevos, pero quisiéramos oír tu percepción, tus ideas centrales sobre el particular. Tienes la palabra. Cuando el presidente Donald Trump asume la presidencia y da su discurso inaugural, recordábamos este discurso de su primer mandato, en donde hablaba de "the carnage is over", la carnicería se ha acabado. Es un discurso que escribe Steve Bannon, que fue su ideólogo y hasta el día de hoy que tiene mucha influencia en su percepción. Y en su segundo discurso empieza y termina hablando de que la nueva era dorada de los Estados Unidos empieza. Y dice que esta es la era del sentido común. La pregunta que nos hacemos es: ¿el sentido común de quién? ¿Sí? Porque el sentido común podría ser uno, pero no es necesariamente homogéneo. Y lo que llama la atención de ese discurso inaugural es que solo hace referencia a un país específicamente en el discurso, y es Panamá. Ni siquiera Israel, nada, es Panamá. Adelante. Habla de Panamá específicamente, cosa que no había hablado en toda la campaña. Lo que había dicho durante la campaña, que la palabra más hermosa del diccionario eran tarifas, que la palabra que él más amaba eran tarifas. Y los mercados financieros, como sabes, yo soy banquero de inversión y seguimos muy de cerca los índices de las bolsas de valores, particularmente las de los Estados Unidos, las tasas de interés de los bonos del Tesoro, que son los que indican el riesgo a nivel global. Que son aquellos que en gran parte tiene la República Popular China. Correcto, exacto, pero recordemos que todavía el 64% de las reservas internacionales globales están en dólares y el 88% de las transacciones en el comercio internacional se hacen en dólares. Ergo, el valor del dólar nos afecta a todos de una u otra manera. Y sin embargo, el presidente no habló de tarifas en todo el discurso, ¿sí? Días después, y el presidente Trump está cumpliendo hoy 3 semanas de gobierno. 3 semanas nada más, todavía las que nos quedan, son 4 años y 3 años y pico por delante. Y habla de Panamá, y lo había dicho ya siendo electo, no había tocado Panamá, y dice que Panamá está siendo
el canal de Panamá está siendo controlado por el ejército chino, lo cual no es cierto. Por el Partido Comunista. Por el Partido Comunista Chino, que China controla el canal de Panamá, lo cual no es cierto, y quiere que le devuelvan el canal de Panamá y que va a utilizar cualquier medio. Se asume que podría estar considerando invadir Panamá, lo cual no tiene ningún sentido. Y el segundo evento que sucede cuando se refiere a Latinoamérica, y es importante ver el tema panameño, y las tarifas a Canadá y México, la visita del enviado especial a Venezuela, que regresa con 6 rehenes, que no son detenidos, y la posibilidad de que se siga una normalización con el gobierno de Nicolás Maduro, que se robó la elección del 28 de julio, ¿sí? Y que tampoco devolvió todos los rehenes, hay otros que han quedado. Correcto, pero volviendo a Panamá, entonces, ¿cuál es el interés en Panamá realmente? Hay que entender primero que Donald Trump es transaccional, no es transnacional. Trump no entiende ni quiere entender el sistema de reglas global que establece los Estados Unidos después de la Guerra Fría y consolida la presidencia de Kennedy a partir del 60. En todos estos temas que estamos lo del USAID, el USAID se crea durante la administración Kennedy para aliviar lo que se llama el soft power, el poder blando, no el de los ejércitos, sino el de la asistencia humanitaria para el desarrollo. Que es seguido luego inmediatamente por los cuerpos de paz. Correcto, exactamente. Y es la agencia que se crea para controlar la influencia del comunismo internacional de la Unión Soviética. Hoy día hay sectores conservadores que están... Sí, el mundo está muy mezclado. Pero volviendo a Panamá, el presidente Trump nomina a Marco Rubio, que es aprobado por 99 votos en el Senado de 100. Es el primer secretario de Estado latino y su primera visita es a Panamá. El primer país que visita durante su visita es Panamá, no Israel, como solía ser tradicionalmente el modo norteamericano. Y la pregunta que teníamos, y yo estuve en Panamá justo el día que llegaba Marco Rubio, y la pregunta que nos hacíamos, ¿cuál es el mensaje con el que viene Marco Rubio? ¿O va a decir no le hagan caso a Trump, aquí no va a pasar nada, o todo lo contrario? Y es muy claro lo que propone Marco Rubio. Hay 2 puertos en el canal, uno en Cristóbal y el otro en Balboa, en la boca del Pacífico y la boca del Atlántico, que son administrados por Hashington Whampoa, que es una compañía de Hong Kong. Esos puertos se les concede, se licita los puertos y se les conceden a Washington Whampoa antes de que fuera parte de China, antes que revirtiera China después de que los ingleses se van, y lo han mantenido. Esos contratos, esas licitaciones se vencieron en el 23 y no se ha iniciado el proceso para volver a licitarlos o extender la licitación. Y los rumores en Panamá es que hay un negocio entre ciertos sectores del gobierno y los chinos para que esos puertos queden en manos de ellos. Y él dice, básicamente, que esos puertos tienen que ser asignados a intereses norteamericanos. Y en el caso de Trump suele suceder que detrás de toda iniciativa que él tiene, como es transaccional, hay un negocio de gente vinculada a él, cercana a él, y en la que él podría o no tener algún interés. Ese es el nuevo gobierno norteamericano, y hay que entenderlo con absoluta racionalidad. En las presentaciones que yo hago, si uno le gusta o no le gusta a Trump, no niega que siempre hay un negocio asociado a las iniciativas. Cuando el enviado especial Grenell va a Caracas, se reúne con Maduro, con Jorge Rodríguez, con Delcy Rodríguez, liberan a los 6 rehenes, se extiende la licencia de Chevron por 6 meses más. Hay intereses petroleros en el sur de la Florida para seguir importando petróleo venezolano, para, ¿cómo se llama lo que utilizan las pistas? Para... el asfaltado. Es asfaltado. Es petróleo pesado, muy hábil para eso. Sale en el Miami Herald, el gobierno de los Estados Unidos lo niega. Sin embargo, el Miami Herald, que es un diario conservador, no debería publicar alguna cosa así si fuera más o menos cierta. Digamos, y la pregunta es, ¿por qué América Latina? ¿Por qué va a la República Dominicana? Va a El Salvador. Bukele le ofrece las cárceles de El Salvador para que envíe presos sin debido proceso y les va a cobrar por detenido. Sí, habría que ver cuál es la transparencia fiscal en los costos que eso involucre. Sí. ¿Por qué América Latina? ¿Por qué ese foco inicial en América Latina? Recordemos que cuando Donald Trump lanza su campaña, la primera en el lobby de su edificio en la Quinta Avenida con la calle 57 en Manhattan, dice que los mexicanos son violadores y debe haber buena gente entre ellos. Al final de su segunda campaña, hay uno de los
participantes en el meeting en el Madison Square Garden en Manhattan también, que dice que Puerto Rico es una isla flotante de basura, ¿sí? En el discurso inaugural no menciona a México, pero implica al gobierno mexicano de Claudia Sheinbaum asociado con los carteles de la droga. Es decir, yo creo que en el método de negociación de Trump, que tiene que ver mucho con esta transaccionalidad, y él viene de un sector muy rudo en los negocios, que es el real estate, los bienes raíces en la ciudad de Nueva York. En los cuales él ha ganado más que por el mercado, por juicios. Correcto, y por imagen. Él solo ha construido un edificio en su vida, que es el Trump Tower de la Quinta con 57. Al resto ha ganado por juicios y le ha puesto nombres a una cantidad de cosas. Así Él es un empresario de un reality show, lo que lo hace en un momento dado en que su imperio, si tal cosa existió, se caía, iban quebrando todas sus compañías, la aerolínea, el casino en Atlantic City, todo lo que iba creando iba quebrando, sale The Apprentice, el aprendiz, y el aprendiz lo lanza y crea una imagen que ha capitalizado inteligentemente y muy bien. Hay que reconocer la resiliencia, la energía y la capacidad estratégica para ser elegido no una, sino dos veces, con una administración de Biden en el camino. Pero nos da la impresión de que va a usar América Latina, como decía en una entrevista en Perú 21, como un punching bag, como una pera de boxeo, porque puede abusar de América Latina de tal manera que asuste al resto del mundo. Sí, nos quiere usar como la típica táctica de un bully. ¿Sí? Un bullying demostrativo. Exactamente. Y permíteme un comentario, tómalo como hipótesis, destrózalo, lo que te parezca. Mi impresión de esta política estadounidense, porque Trump no solamente ganó, ha sido entronizado. Correcto. Con congresos, voto popular, Corte Suprema y otros poderes, que además los ha exhibido en su entronización, ¿verdad? O en su juramentación. Entonces, pienso que en una América Latina que tiene dos claras corrientes diferentes, una reputada de izquierda y otra reputada de derecha, la reacción contra los Estados Unidos va a ser no solo contra Trump, sino contra los Estados Unidos, y eso va a beneficiar a aquellos que están en contra de aquellos que apoyan a Trump. Y eso significa, por ejemplo, que en el Ecuador pueda en segunda vuelta ganar la candidata del correísmo. Y no lo digo yo por primera vez, lo dijo en France 24 anoche un comentarista que no recuerdo el nombre, ecuatoriano, desde Quito, donde le hizo un análisis bien frío, así como estás haciendo tú, un análisis bien frío. Estos son los votos, estas son las situaciones, esta es la curva. Probablemente ella hasta pueda tener más votos, más porcentaje que el presidente, pero si no lo tiene van a segunda vuelta y en segunda vuelta va a ganar. ¿Qué opinas sobre esta reflexión que te acabo de poner? ¿Cuál es tu análisis? Dos puntos claves, hasta dónde puede llegar el poder de Donald Trump. Cuando uno entiende qué hizo Hugo Chávez Frías en Venezuela entre el 2001-2002, entre el paro petrolero y el golpe, que fracasa en menos de 48 horas, y hasta su muerte. Él se da cuenta, hay varios Hugo Chávez en los tres gobiernos que tiene en Venezuela. Y Hugo Chávez tiene el gran beneficio de que el precio del petróleo pasa de $34 a $140 en el superciclo, cuando China crecía al 12%. Eso es una variable. En el Perú, Alan García le fue muy bien su segundo gobierno. Todos los gobiernos latinoamericanos se beneficiaron. La soya en Argentina, en Brasil, se beneficiaron de este superciclo de demanda chino en ese momento dado. Chávez, cuando tiene una actitud de cierta apertura al sector privado, cuando sale elegido en el 98 y toma el poder en el 99, eso no funciona. Cuando tiene un paro petrolero y un golpe, decide hacer dos cosas. Decide cooptar a la sociedad, subsidiando el consumo a través del control del tipo de cambios. ¿Sí? Yo viví en Venezuela en esos años y fuimos banqueros de petróleos de Venezuela, conocemos el proceso y el régimen por dentro, personalmente, granularmente, y yo le decía a mis socios venezolanos en ese momento, lo que está haciendo Chávez es cooptar a la sociedad con el consumo, nos está distrayendo y copó el Estado.
Él llegó a la presidencia como a la cabeza de un movimiento que es el movimiento Quinta República, y lo consolida lo que él llama el PSUV, y le entrega el manejo del PSUV a Diosdado Cabello, hoy día ministro del Interior. Cilia Flores, la esposa de Nicolás Maduro, es la presidenta del Congreso y Nicolás Maduro es el canciller. Ahora, vamos a hablar de lo mismo y volvemos a América Latina en Estados Unidos. Es importante revisar los resultados electorales finales de la elección de Trump. En algunas presentaciones me dicen, ustedes deberían de llorar por Harris y aceptar que Trump es presidente. Primero, ni estamos llorando por Harris y aceptamos que Trump es presidente porque es elegido y está en la oficina. Además, yo vivo en Estados Unidos hace 32 años, mi hijo es norteamericano, su mamá es norteamericana, es nuestro presidente, ocupa la oficina y respetamos la oficina y quien lo ocupa, que es imprescindible, cosa que en el Perú nos hace un poco falta entender independientemente de quién gobierna. Ahora, Trump, es otra cultura la nuestra. Correcto, y nosotros respetamos la oficina porque es la tradición. Trump gana por 2.400.000 votos. Es el margen de mayoría electoral ciudadana más bajo en la historia de la República. Así es. Eso es bueno decirlo. Yo lo he dicho alguna vez y la gente me dice, no, lo que pasa es que no es así. No. Continúa. Biden le ganó por 8 millones de votos. Hillary Clinton perdió el voto electoral, pero le ganó por 3 millones de votos en el voto ciudadano. Eso es solo el 1.5% del voto electoral. Lo que pasa es por una serie de eventos, gana por slivers, se dice en inglés, por márgenes muy corticos, los 7 estados que iban a definir la elección. Y Harris no gana ninguno. Ahí sí le ganó. Ahora, cuando uno ve los demográficos y los etarios finales de la elección, ¿quién le dio la elección a Biden? Mujeres negras y hombres latinos. ¿Quién le dio la elección? Y los números en Estados Unidos son maravillosos porque los gringos publican los números al milímetro de todo. Mujeres blancas y hombres latinos. Sí, demográficamente había un rechazo y en Estados Unidos lo sigue habiendo, elegir una mujer como presidente y en este caso negra, liberal y de California. Es decir, no votaron 2 millones de demócratas que no fueron a votar. Si la campaña de Harris duró 107 días. La suerte y la fortuna iluminaron a Donald Trump y volvió a la presidencia. Y lo reconocemos como como se dice, un political feast, o sea, una fiesta política. El tipo lo logró. Y al haberlo logrado, evita ir a la cárcel, porque él ya había sido... sentenciado, tiene varias sentencias. Pero ya era felón sentenciado, faltaba que el juez diera era culpable, el juez tenía que dar la sentencia per se. Y la pospone hasta después de las elecciones. Y los abogados de Trump piden que se disuelva el juicio y el juez dice, no, yo voy a sentenciar. Y lo sentencia ya siendo presidente electo. Y lo sentencia sin sentencia. Es decir, sin conllevar o sin incorporar orden de aprehensión. Correcto, porque además es curioso. Trump en teoría podía gobernar desde la cárcel. No hay ninguna ley en los Estados Unidos, primero, que un felón sea candidato, ni que un presidente gobierne desde la cárcel habiendo sido sentenciado a la cárcel. Las preguntas teóricas eran, ¿y el servicio secreto? Bueno, se tiene que ir a la cárcel con él. La diferencia es que ellos se podían ir a su casa y él no. ¿Sí? Porque no se le ocurrió a los fundadores que un felón se le iba a ocurrir ser presidente de la República y que los ciudadanos lo eligieran. Sucedió. Pero eso pone el marco de que y además él tiene una mayoría de 3 senadores y de 5 diputados. Perdió 2 porque son secretarios y ahora va a volver a ser, pero es una mayoría mínima. Por eso es que Trump quiere gobernar por órdenes ejecutivas, porque no tiene el músculo para legislar y gobernar con legislación como se hace en Estados Unidos. De allí que las órdenes ejecutivas fundamentales que ha firmado en las primeras 3 semanas hayan sido detenidas por cortes. Es decir, Trump maneja mucho, da mucho la impresión de que tiene el control, pero no necesariamente lo tiene. Y el sistema hoy día, el sistema norteamericano, es un sistema, los fundadores de la Patria crearon un sistema ingobernable. Es muy fragmentado, es un país muy grande, somos 330 millones de personas, existe el poder, él tiene solo poder federal, no tiene el poder sobre el Estado. Para deportar ciudadanos de estados necesita la colaboración de los fiscales generales de los estados y los gobernadores y la Guardia Nacional. Y no necesariamente los tiene. Es decir, va a enfrentar una serie de problemas. Los demócratas en estas primeras 3 semanas han sido muy cautos, creo que están midiendo qué es lo que va a suceder. Vienen las elecciones de medio término en 2 años, pero no podemos asumir que no va a haber algún tipo de resistencia política a lo que quiera hacer Trump en las semanas y meses por venir.
lo que va a ocurrir probablemente en beneficio de esta línea de trabajo del presidente Trump es que hay una crisis muy seria en la dirigencia demócrata. A mí lo que más me ha llamado la atención, te lo digo sinceramente, en todas estas discusiones, tanto en la noticia del día a día como los que tratamos de hacer alguna mirada un poco más de mediano plazo, de largo plazo, es que la gente no se hace la pregunta, ¿y por qué fallamos? ¿En qué hemos metido la pata? ¿En qué tenemos la culpa? Si se quiere hablar de culpa. Pero yo digo, ¿qué es lo que hicimos mal? Esa es la pregunta clamorosamente ausente. Recordemos, Manolo, que los Estados Unidos, como lo conocemos, se funda en la década de los 30. Es decir, empieza algunas décadas antes. El Gilded Age. Musk no es una personalidad nueva. Rockefeller, Mellon, Ford, los titanes de la industria de principios del siglo XX tenían más poder incluso que alguien como Elon Musk. JP Morgan, no existía la Reserva Federal durante la crisis del 29 y el 32, y JP Morgan, que era dueño del banco JP Morgan, funcionaba como banquero central con unos conflictos de interés abiertos. Y en el siglo XIX, no olvidemos que el filibustero que va a América Central está pagado por esta familia que en este instante se me fue el nombre, pero que también aparece en algunas películas, ¿no? Correcto. Y el canal de Panamá, que los franceses habían iniciado y no pueden finalizar por el paludismo. O sea, el mayor enemigo de la construcción del canal no fue la parte física, sino los americanos toman el control y encuentran la vacuna contra el paludismo y es que lo terminan de construir. Pero fue Teddy Roosevelt el que promueve la escisión de Panamá de Colombia. Panamá era parte de Colombia, separada por el tapón del Darién, que ya no es un tapón porque lo cruzan todos los inmigrantes que caminan, han terminado siendo una trocha por la que pasa todo el mundo. Pero es Teddy Roosevelt en su primer gobierno que establece que el sector privado no puede hacer lo que le da la gana. Y establece lo que se llama el progresismo norteamericano contemporáneo, que tiene una distorsión ideológica muy grande cuando se habla de los progres. El progresismo es conservador. Teddy Roosevelt era republicano y conservador. Es el que dijo que Somoza era un hijo de perra, pero era nuestro hijo de perra. Es decir, digamos que no era ningún ingenuo, pero entendía que el Estado tenía un rol fundamental como árbitro entre lo público, lo social y lo privado. Y empieza a crear un orden que continúa Wilson y consolida Franklin Delano Roosevelt con su New Deal del año 32 en adelante. Todas las instituciones tutelares de los Estados Unidos, el IRS, el FBI, que hoy día entendemos como consustanciales a los Estados Unidos, no se conforman sino hasta Franklin Delano Roosevelt. El problema con el aparato del New Deal es que se ha manejado inercialmente sin un overhaul fundamental. Ni lo hizo Clinton, ni lo hizo Obama. Y el proceso había llegado a un proceso de entropía. Como todo sistema tiende a ser entrópico. En lo que se aleja del centro, los bordes, los fringes, se dice en inglés, empiezan a entrar en procesos caóticos. Y hay dos eventos fundamentales que afectan el sistema de reglas de los Estados Unidos y su proyección global. Primero, los ataques de septiembre 11, que demuestran la vulnerabilidad del país, y después la crisis hipotecaria. Es decir, el sistema americano era el ejemplo para el mundo y sin embargo colapsa por la propia especulación de los americanos. Después vienen las guerras e invasiones en Irak y en Afganistán, que como en Vietnam fracasaron para cualquier efecto práctico. Perdimos 3.200 muchachos en Afganistán, ganamos $2 trillones. Y cuando los Estados Unidos abandonan Afganistán, los talibanes recuperan el poder en 48 horas. Es decir, ¿sí? Ese sistema en el que Obama, con todo lo sofisticado que era, se resiste a hacer política, en donde hay un sector importante de la población que son hombres blancos sin educación de 17 a 24 años y de 40 a 60 años, que sienten que ese contrato social establecido desde la fundación de la República con ellos, ¿sí? como paterfamilias, como patriarcas, ha sido roto, encuentran en Trump el instrumento de su retribución, como decía Trump en la segunda campaña. I am your retribution. Yo soy la retribución, yo les voy a devolver. Y alrededor de estos hombres blancos, que son el 30% de la población, pero sin embargo siguen ocupando más del 60% de los puestos de dominio, de control, de gerencia en el país, los que se aglutinan alrededor de Trump le dan esa mitad del voto y lo llevan a la presidencia. Y él está tratando de desmantelar un sistema que había servido
pero que estaba empezando a tener problemas. Ahora, mi discusión con mis amigos de las ONG que dependían del AID, mira, cuando Alan García termina su primer gobierno en el Perú, el PBI del Perú eran 26.000 millones de dólares. El año pasado hemos cerrado con 300.000 millones de dólares. Si duplicamos la producción de cobre en los próximos 12, 15 años, que es posible, el PBI del Perú se va a acercar a los 400.000 millones de dólares y ya estamos un paso al medio trillón y entramos a una nueva liga económica similar a la de Colombia o Argentina, 700, 400, ¿sí? Y ya la economía brasileña y la mexicana son del tamaño de la economía rusa, cerca. Es decir, ya América Latina es otra América Latina. Y ya, ¿acaso no necesitamos la asistencia norteamericana? Acá hay gente que llora con eso. Es decir, incluso a mí me ha sorprendido mucho gente izquierda que por estar en contra de los que siempre están en contra, ¿verdad? Entonces ahora echan loas. Cuando antes todo el mundo decía que la ID era el brazo político, ideológico, no militar del imperialismo americano. Y yo digo, francamente, que es importante estas reflexiones que hacemos, que más adelante se pueden acompañar de datos, para ver específicamente cuánto, en qué y con qué resultados. Porque una cosa es tener resultados inmediatos y otra cosa es tener tendencias. Es algo parecido a lo que hacen los empresarios, como correcto, tú. A algunos empresarios no les importa ganar en un año, lo que les importa es la duración de la y ha habido ganancia. mucha inercia con la asistencia humanitaria de desarrollo, particularmente en la norteamericana. En el Perú, si los números, la memoria son como 136 millones de dólares al año. Es significativo, pero tenemos 78.000 millones de dólares en reservas internacionales. ¿Y cuánto devolvemos todos los años del presupuesto de la República que no se ejecuta? Correcto, por falta de involucramiento del gobierno central en asistir a las gobernaciones y las municipalidades. Recuerda, Manolo, que en la Constitución del 93 se disuelve el Instituto Nacional de Planificación. Y el Sistema Nacional de Control y Contraloría. Y en el Perú no tenemos un ente que planifique el desarrollo, ¿sí? Entonces tenemos un Banco Central que ha mantenido las variables económicas en ejemplar equilibrio, pero que su trabajo es proteger el tipo de cambio y impedir que la inflación regrese. Y tenemos un Ministerio de Economía y Finanzas que antes era de Hacienda, en Estados Unidos se llama el Tesoro, cuya labor es acumular la Hacienda. Su trabajo es acumular. Entonces ni a una ni a otra instancia les interesa que el canon minero se gaste, porque revierte al Tesoro. Y el Tesoro sube y el sol es estable. Ahora, este sistema que tenemos, que crecemos al 3%, deberíamos crecer más, pero no estamos mal en el contexto latinoamericano. Con los números que manejamos de 300.000 millones, ya somos una economía significativa. Tenemos una inflación baja. La regla fiscal no se ha cumplido por segundo año consecutivo, pero no tenemos un déficit fiscal que preocupe, ¿sí? El sol es estable. Pero empieza a ser una economía que solo favorece a una minoría de la población, más o menos un quinto, al 20%. ¿Sí? Los otros 4/5 no necesariamente ven los beneficios de esa estabilidad. Y esta es una economía que es un país que tiene que empezar a pensar hacia adelante. ¿Cuál es el país más endeudado del mundo? El Japón. Ahora, ¿por qué el Japón se puede endeudar a 400% de su Producto Interno Bruto? Porque tiene una tasa de ahorro interno muy alta, privado, ¿sí? Eso es un tema que los banqueros vemos, es el costo-beneficio, el costo-oportunidad del dinero. Tenemos 78.000 millones en reservas, deuda contra Producto Interno Bruto del 30%, y en la Amazonía tenemos indicadores de calidad de vida de la infancia que parecen literalmente de Somalia. No necesitamos, de verdad, los 130 millones de la AID, pero deberíamos tener partidas propias. Ahora, ¿quién las utiliza? El Instituto Nacional de Planificación, en el que trabajó mi padre en el primer gobierno de la UNDE, cuando creó las ORDES, las Oficinas de Desarrollo Regionales, que se convirtieron en CORDES, y entiendo que Sinamos y el Velascato las utilizó con fines políticas y se creó una matriz muy negativa. Eso no niega la importancia. No las ORDES, yo trabajé en esa época. Ajá. Velasco no tocó el sistema de planificación, se mantuvo en su institución, pero eso te puedo contar después. Perfecto. Solamente como una aclaración, porque yo trabajé adentro. Desviación mía, y mi padre trabajó en eso, pues yo era pequeño. O sea, nos fuimos a Arequipa en el año 68, fue a fundar la ORDE de Arequipa en enero del 68. Junto con Óscar Espinosa Bedoya. Correcto. Y trabajaron reuniendo dinero, no del Instituto de Planificación, sino de las juntas y de las corporaciones para hacer su trabajo, lo cual dice
mucho y es muy ejemplar de lo que puede hacerse cuando hay una buena dirección. Correcto. ¿Y es acaso lo que nos hace falta en el Perú? Más aún, acabamos de terminar un estudio que estamos presentando a las autoridades peruanas sobre, se llama Cobre en el Perú 1980-2037. ¿Por qué 1980? Porque en 1980 se incorporan a la producción de cobre lo que se llama la lixiviación en pilas. No se refinaban los sulfuros, sino que se empiezan a lavar concentrados, y eso abre al mercado los pórfidos gigantes de América Latina. Y uno ve la curva de producción en el Perú, y hay que empezar a entender la producción de cobre en el Perú como inventario, sino años puntuales. Las variables son muy complejas y muchas, es decir, si la producción cae un año, no significa, ¿sí?, que vamos a dejar de, sino es puntual. Es un poco parecida a la perspectiva de la geopolítica, que yo insisto, no es tanto lo puntual, aunque hay cosas puntuales que son verdaderamente relevantes, ¿no?, que son un parteaguas. Pero en los minutos que nos quedan 25 minutos. Yo te pediría que en esta reflexión de conjunto, que a mí me parece muy, muy clara, espero que sea clara también para quienes nos están acompañando, te pediría que aterrizases unos 3 minutos, 4 minutos en el tema Panamá. Pero antes de eso, una sola pregunta. Esta política de Trump necesariamente deja 0 posibilidades de maniobra para el Perú para tener cierto grado de libertad en su política exterior, en sus inversiones con la China y con otras instituciones. Hay que ver hasta dónde llega Trump. El presidente Mulino ha retirado ya a Panamá de la ruta de la seda como un gesto hacia el presidente Trump, a ver si hay algún tipo de benevolencia, pero la presión, y se lo dijo claramente Rubio al presidente Mulino, tenía una llamada este viernes el presidente Trump y el presidente Mulino que el presidente Trump canceló porque coincidía con la visita del primer ministro del Japón a la Casa Blanca. La lectura en Panamá es que habiendo sabido que tenía ese conflicto de agendas, más bien ha sido un gesto de desplante con Panamá. Creo que la insistencia en que esos puertos pasen a manos de los Estados Unidos va a ser muy grande. Y la pregunta que me hacían en una reunión en Panamá, ¿qué es lo que debemos hacer? Digo, cuando Trump empieza a hablar de las tarifas que va a aplicar contra Canadá y México del 10%, que además son serias y graves, porque hay que analizar también el impacto que eso tiene en la economía norteamericana. En el consumidor. Correcto. Y en el inversor también. Y como sabes, las tarifas se utilizaban cuando había dumping. Es decir, cuando China vendía un producto por debajo de su costo para ganar mercado, yo te ponía tarifas, nivelaba el precio y el mercado seguía funcionando. Cuando se utilizan las tarifas como extorsión para que acabes con el contrabando de fentanilo y una cosa no tiene que ver con la otra, el consumidor va a pagar ese sobrecosto, y eso se refleja en inflación o en recesión, o en desaceleración económica, para no usar la palabra recesión. Y acabamos de tener una lucha de casi 3 años contra la inflación, de bajarla del 9.1 a 2.4 y ya está de vuelta en 2.7. La Reserva Federal no bajó las tasas de interés en su última reunión de hace unas semanas. Podríamos ver con esas tarifas un retorno de la inflación y una desaceleración económica. Los mercados bursátiles están muy volátiles, dependiendo de lo que haga el presidente día a día. ¿Qué hizo Trudeau cuando el presidente amenaza con tarifas? Agarra un avión y se va a Mar-a-Lago sin cita. Trump lo recibe y esa visita le cuesta. Fue la gota que derrama el vaso. Hay una crisis política, Trudeau está de salida, hay elecciones en Canadá. Sheinbaum tiene una llamada con él. Trump dice que en la llamada ella ha acordado, no me acuerdo, pero que acordó lo que quedaron. Ella sale y dice que no ha habido ningún acuerdo en ese sentido. Aquí va a cerrar la frontera. Que ella no Sheinbaum ha contestado a Trump diciéndole que nada por la fuerza y todo por la ley, ¿sí? Todo por la norma. Y les decía, como Trump es un bully y negocia como un bully, de nuevo, si a usted le gusta Trump, yo no tengo ningún problema con que a usted le guste Trump o no le guste Trump, pero es un bully y queda claro que es un bully.
La única forma, y es lo que le decía, ¿cómo debería reaccionar el presidente Mulino? Necesitamos, ¿y por qué él ataca a América Latina? Porque tiene claro que con China no, hay un límite a lo que puede hacer con China. ¿Sí? Le sube las tarifas del 10% a China, China se las sube al 15%, está presentando un recurso en la Organización Mundial del Comercio. Las economías de China y Estados Unidos son simbióticas. Cuando uno va a Amazon y ve todos los productos que uno compra, así a ojo buen cubero son casi todos chinos. La Unión Europea como unión comercial tiene capacidad de resistir contra Trump. Putin hace más o menos lo que quiere. Medio Oriente tiene una capacidad. América Latina estamos desarticulados, lo que mencionabas. Y no tenemos liderazgos claros y estamos divididos. Es decir, Milei y Bukele aman a Trump. Maduro quiere sacar su propio beneficio para que su gobierno no se caiga y no termine en alguna prisión en algún lugar del mundo. Panamá es un país pequeño que siente que no tiene recursos. Cuba sigue ahí. Cuba sigue ahí. Y el petróleo nuevo descubierto al sur de Venezuela, La especulación. Más lo de Brasil, que también tiene importante. Y otro detalle petrolero. importante, el presidente Trump nombra a 4 funcionarios encargados de América Latina. El asesor de seguridad nacional, que es norteamericano, el secretario de Estado, que es latino, el enviado especial para América Latina, que es latino, hispano, cubano-americano de la Florida, y el enviado especial para Cuba y Corea del Norte, que es norteamericano. Ahí se va a mover el ángulo. ¿Cuál es lo que le decía que debería suceder en Panamá? Hay que recordar lo que hicimos en el pasado en Contadora. El apoyo latinoamericano para los tratados Torrijos-Carter. Si no hay una coalición que demuestre al gobierno de los Estados Unidos de aquí en adelante que estamos juntos y que no pueden pasarnos la planadora, probablemente nos divide y vencerás. Ya el presidente Trump amenazó en ponerle tarifas del 20% al cobre chileno. ¿Sí? Y hay en el entorno de Trump, de estos 4 funcionarios, hay quienes dicen que hay que poner un 20% a los bienes que salgan del puerto de Chancay. Y hay quienes dicen que el puerto de Chancay debería ser, si el canal es norteamericano, el puerto de Chancay, digamos que si no hay una actitud de resistencia y de contenimiento, que era lo que se utilizaba en la Guerra Fría, containment, sí, detente, no hay límites a lo que Trump quiera o pueda hacer, incluidas cosas tan desquiciadas literalmente como sacar a los 2 millones de palestinos de la Franja de Gaza para hacer un desarrollo de un balneario en el Mediterráneo. Eso, yo creo que a nadie se le hubiera ocurrido una novela negra peor que esa. Pero no nos salgamos de Panamá. A mí lo que me preocupó, y puede tener otras interpretaciones, pido tu reflexión al respecto, es que el presidente Mulino, en relación a este tira y afloja, dijo, no necesito compañeros, yo me basto solo. Entonces uno puede decir, es una reacción natural diciendo, yo no necesito que me estén presionando para hacer las cosas, la interpretación a lo interno, pero la mirada desde fuera es que yo necesito de otros países. Correcto. Porque además, entonces, ¿cómo es la cosa? Es lo que le da la fortaleza a la Unión Europea. La Unión Europea es una unión consolidada que salió mucho más fuerte de la COVID y de la invasión de Ucrania de lo que tenía antes. Ahora, hay un desarrollo nuevo en inversiones militares porque ya no podemos confiar en los Estados Unidos. Y si no nos defendemos, ahora, ¿de dónde salen los liderazgos para liderar este esfuerzo? ¿Sí? Es decir, alguien me preguntaba eso, pero ¿de dónde salen los líderes? Los líderes siempre salen de los lugares más inesperados. Winston Churchill era un lord venido a menos por su derrota en Galípoli, maníaco depresivo, alcohólico, que es... Aunque buen pintor. Y albañil, aunque decían que era mal albañil, nombrado como una cuestión transicional, y es el que termina volteando el esfuerzo occidental en contra del régimen nazi y la toma de territorios en Europa. Kennedy en 1960, cuando los rusos avanzaban en la carrera espacial a pasos agigantados, propone ir a la Luna y cambia el tenor de toda la nación. Le dice el presidente Mulino, que ha sorprendido a los panameños. Nadie esperaba que Mulino, que era el candidato a la presidencia, Martinelli, asilado en la embajada de Nicaragua, termina siendo un presidente con cierta estatura. Ahora, se lo tiene, me decía en Panamá, quien fuese uno de los miembros de la Asociación de los Países del Caribe, y me contaba los detalles de las peleas internas, pero es que hay una diferencia entre el voluntarismo y la voluntad. El voluntarista cree que las cosas van a cambiar porque quiere que cambien,
y el que ejerce la voluntad las cambia. Creo que eso nos hace falta en América Latina y hay que tomar en cuenta, independientemente de la tendencia que uno tenga, sea conservador o liberal. Preocupante en Panamá, Manolo, que hay un sector de la población que siente que la corrupción en Panamá es de tal nivel que acaso lo mejor sea que los americanos fiscalicen el canal. Ese argumento lo he escuchado en varios programas. Existe, me consta porque me lo han dicho estando en Panamá. Es decir, también vamos a pagar las consecuencias de la corrupción desde el poder que hemos vivido, tolerado, ¿sí? Ahora, eso no debería impedir que entendamos que el presidente Trump va a proteger, como lo ha dicho, America First, los intereses de los Estados Unidos, y nosotros tenemos que defender nuestros intereses, porque además en el siglo XXI, con Internet, inteligencia artificial, libre comercio y demás, no hay posibilidad, es decir, ya el ejército americano que tiene, es el ejército más grande del mundo, 3 millones de soldados, 1 millón de combatientes, 2 millones de soporte, no pudimos mantener el control de Afganistán, que es un país de este tamaño destrozado, se ha convertido en un ejército defensivo. Ya la capacidad de intervención norteamericana es limitada. Ergo, tampoco podemos esperar que los Estados Unidos mantenga la hegemonía que había mantenido durante todo el siglo XX. Y también tenemos que empezar a pensar que dependiendo cómo termine la administración del presidente Trump, no me cabe la menor duda que acaso intente quedarse por un tercer periodo. No tiene la capacidad legislativa para llegar a las mayorías congresales de cambiar la Constitución, lo cual es bastante complejo. Así es, pero lo que sí tiene es ya el apoyo de la Corte, influencia en estados. Si logra, pienso yo, es que si logra resultados positivos para la población estadounidense, lo que no lo sé, pero si lo lograse, podría respaldar la continuación con su vicepresidente. Pero también va a depender de lo que este vicepresidente, que lo tienen ahí muy bien cuidado, me parece hasta Correcto. ahora, lo que pueda hacer, ¿no? Y ya vemos lo que pasó con Kamala Harris y lo que pasó con otros vicepresidentes también, con lo cual tendría 4 años de su primer gobierno, un interregno en el que en buena medida se siguieron algunas de las decisiones que él tomó. Correcto. Particularmente las tarifas con China. Así es, tuvieron continuidad. Correcto. Y parte de esa continuidad fue también algunas cosas que él quiere cambiar, porque cambiaron cosas en la AID, por ejemplo, que viene de los republicanos, no solamente de los demócratas, y la privatización de los servicios para el aparato militar, que ha anunciado que los quiere investigar. Entonces, 4 años, un interregno en el cual continúan algunas políticas, 4 años de él ahora y 8 años con Vance, significa un periodo largo de una política que yo no sé si se podría mantener, sinceramente. Pero incluso si se mantiene y sigue en la misma línea, no va a ser necesariamente positiva para América Latina. Ya nos han dicho, violadores, y Vance es antimigratorio. ¿Te acuerdas lo que dijo en un video que salió en la campaña? Que los ciudadanos que no tienen hijos no tienen derecho a tener derechos ciudadanos porque hay que procrear para tener derechos, sino cuál es el rol. Y eso tiene mucho que ver con temas de género, feminismo, inmigrantes. Y el otro, yo diría una cosa más tribal, más bien. Correcto. Una cosa bien regresiva. Y el punto es, si no funcionan, hay analistas que dicen que podríamos enfrentar en los Estados Unidos una situación similar a 1968, en el pico de la protesta contra la guerra de Vietnam, cuando existía la leva, el draft, y los jóvenes empezaron a rebelar. Eso podría suceder. Ahora, lo que sí queda claro, y yo creo que lo has tocado muy claro, no es que en 4 años volvemos a la normalidad, sino que funcione o no funcione, Estados Unidos entra en un proceso de turmoil, se dice en inglés, de tumulto, que nos va a afectar a todos. Y tenemos que empezar a tomar decisiones propias. Y el Perú no puede tomar decisiones por sí mismo, ni Chile. En América Latina, si no consolidamos una unión, y no podemos caer en esas cosas de AMLO que se peleó con Dina Boluarte, entonces no podía volar sobre el Perú y no tenía embajador, y Milei no le puede ver la cara a Petro, entonces se insultan con Lula. Lo que decían los argentinos, a quién eligen o a quién no eligen, no debería impedir que tengamos acuerdos mínimos y básicos para protegernos. Más aún, cuando, como señala el Economist, este es el siglo latinoamericano porque tenemos las mayores reservas de metales y minerales del mundo fuera de China. Somos la despensa
del planeta, importamos 100.000 millones de dólares en alimentos al planeta Tierra. No hay nadie que exporte tantos alimentos. Y tenemos el 15% de las reservas de petróleo y gas que necesita el mundo y en la con transición una reserva energética amazónica importante que nadie le parabola al tema. Yo espero tratar contigo y otros amigos un tema de la geopolítica de la Amazonía. Correcto. Que me parece vital, tanto como la geopolítica del mar. No hay una oceanopolítica en el Perú. Y no solo eso, pensamos en puertos, ni siquiera en Chancay Puerto, tal otra cosa. Se trata de un hub. yes. De un Y complejo, nos no solo de toca un puerto. particularmente en el Perú decidir nuestra relación geopolítica con China de cara a lo que viene de Estados Unidos. Que vamos a, tenemos que pensar en términos muy complejos y estructurales. Y en lo que se refiere a la Amazonía, en América Latina generamos el 4% de las emisiones de carbono, pero nuestra Amazonía recicla y nadie nos paga por eso. Y es un servicio que le estamos dando al norte global que debería ser redituado. Y ya existen los instrumentos bonos verdes, bonos azules en lo que se refiere al mar, que debemos utilizar. Y eso nos coloca en una sintonía positiva, valga la cuasi redundancia, con el Brasil, que es importante para China, para Estados Unidos. Estados Unidos sigue teniendo relaciones incluso militares y de inteligencia y diplomáticas importantes con la otra federación, que es Correcto. la Federación del Brasil. Pienso yo que el asunto es que nos encuentra en un momento muy desgastado en el Perú. Pero antes de terminar y sin quedarnos en esto, me gustaría que hicieras unos apuntes sobre la parte norte del continente, Canadá y Groenlandia, en la política de Trump, un poco para ver el conjunto de tu reflexión. Lo repitió hoy día el presidente desde la oficina oval, que si Canadá no tiene tarifas, ¿por qué no se convierte en el 51 estado de la Unión y no va a tener tarifas? No hay ninguna indicación que los canadienses quieran ser parte de los Estados Unidos. Y además, para que Canadá se incorporase a los Estados Unidos se necesitaría un voto absoluto, mayoritario de todas las provincias del Canadá, ¿sí? Y para incorporarse se necesita una enmienda constitucional que necesita el voto positivo de cada uno de los estados por mayorías calificadas y del Senado y la Cámara de Representantes. Es decir, es imposible. Eso lo sabe Trump. No existe. Pero dice lo contrario. No, es obvio. Como que dice que el presidente Mulino había accedido a bajar las tarifas y el presidente dice que no. Claro, como ellos salen primero, le creemos a Trump, pero no a Mulino. Entonces el mundo es al revés, la mentira es verdad, la verdad es mentira. Y en Groenlandia, ¿para qué queremos Groenlandia si tenemos Alaska? Es decir, Groenlandia es una masa de hielo que solo sirve para poner bases militares y no creo que los daneses, siendo parte de la OTAN, y los groenlandeses tengan ningún problema en que los Estados Unidos pongan una base militar. Además existe la base. ¡Correcto! Existe la base. Sí. Es decir, además cuando el presidente dice que va a crear el IRS, que es la SUNAT norteamericana, pero que él va a crear un mecanismo para cobrar las tarifas fuera, ¿sí? Es decir, pero eso lo cobran las aduanas. Si usted me trae bienes y si no hay tarifas, no lo desaduano, ¿sí? Y por eso usted... ¿Y qué es lo que él llama el que va a cobrar los impuestos fuera? Eso es el gunboat diplomacy del siglo XIX, cuando los Estados Unidos mandaba a la Marina de Guerra para cobrar deudas. Bombardearon el puerto de Veracruz en el siglo XIX por una deuda que les tenían los mexicanos. Y en el sistema contemporáneo eso se eliminó. Por eso hay instancias en el Banco Mundial, en el Fondo Monetario Internacional, en que se resuelven esos conflictos de una manera contemporánea y pacífica. Mencionaste el pez por su boca muere. Has mencionado, terminemos en los últimos 7 minutos. Te quiero pedir una reflexión sobre el sistema de las Naciones Unidas. Hemos hablado un poco del sistema bilateral o multilateral de Estados Unidos con el mundo, no solo con América Latina. La AID es muy importante ahorita para África, que hemos estado conversando algo de eso antes. En fin, y hay ahí bastante pan que rebanar, porque tiene que ver eso con la lucha contra las drogas y con otro tema gigantesco que no he querido que nos distraigamos mucho en eso, que es lo que yo llamo la delincuencia transestatal, no solamente transnacional, porque ya involucra estados. Eso es lo que se ve en Panamá, en Perú, en otros sitios también, ¿no? Entonces, pero
una preocupación importante de la gente para poder tener un mínimo de elementos de respeto internacional, de valor del derecho internacional, no solamente las reglas, sino de lo que se ha construido como derecho internacional a través de siglos, es el sistema de Naciones Unidas, contra el cual Trump arremetió ya desde antes de una manera muy fuerte. ¿Cómo ve la perspectiva de ese sistema? Independientemente de las disfuncionalidades de Naciones Unidas, las Naciones Unidas ha cumplido el rol para el que fue diseñado. Si el secretario general de Naciones Unidas es un secretario general, no es un presidente, no tiene ninguna capacidad para ordenar nada. Naciones Unidas es el lugar donde se encuentran todos los países, indistintamente de los gobiernos que tienen, y donde se resuelven muchos problemas por aquello que tú bien conoces, de que se sientan dos personas a conversar y se ponen de acuerdo. Al final del día, la oficina de la Casa Blanca es una oficina, pero la ocupa Donald Trump, y vivimos obsesionados con entender quién es este señor, cómo reacciona, hijo de quién es, padre de quién es, y cómo podemos facilitar o no. O sea, los seres humanos no somos entelequias, y Naciones Unidas en ese sentido ha seguido desempeñando un rol fundamental, aquel que Wilson inicialmente con la Liga de las Naciones avisoró y que se termina consolidando en el orden de la post-Segunda Guerra Mundial. Acabar con las Naciones Unidas sería un despropósito, porque ahí los ruidos sí son terribles. Una de las cosas que a Biden le tomó 2 años restablecer después de la guerra de las tarifas del primer gobierno de Trump fue la comunicación entre militares de China y los Estados Unidos para evitar problemas, una comunicación directa. Cuando se intercambian los rehenes rusos y americanos en la administración Biden, quien hizo la negociación fue el director de la CIA y el director de lo que se llama ahora la KGB. Es decir, que seamos némesis, que nos estemos peleando en Ucrania vía proxies, no implica que no tengamos comunicación y relación para resolver problemas y evitar ruidos, más aún cuando rusos, americanos, chinos, israelíes y demás tienen bombas atómicas. Es más, yo siempre digo en mis reflexiones que aún en las guerras más cruentas hay momentos en los cuales se siguen matando, sigue la guerra en la forma más cruenta, pero siguen negociando. Para eso están los diplomáticos, los agentes que se llama en esta terminología, y los cónsules diplomáticos, enviados especiales, empresarios y todo eso, ¿no? Y los empresarios cada vez más. Y el recurso militar siempre es el último. Y se logró un acuerdo entre Israel y Hamás en la hora nona de la administración Biden, que el presidente Trump acaba de patear hoy día. Hamás ya ha dicho que no va a entregar rehenes. Trump ha dicho que si para el sábado no hay una solución, va a llover fuego. Sí, de nuevo, no es necesariamente la mejor forma de hacerlo. O sea que un mensaje que podemos dejar de tu presentación, entre las varias cosas que has dicho en este último aspecto, es el valor que tiene el sistema de Naciones Unidas. No se trata de desmontarlo, sino de mejorarlo. Ciertamente es un trabajo cuesta arriba. Correcto. Tú sabes que yo he trabajado 20 años en el sistema y sé de sus deficiencias, ¿no? Pero sé también de las posibilidades que tiene, incluso para negociar. Correcto. Hay cuestiones, por ejemplo, poca gente sabe cuánta gente, además del secretario general de Naciones Unidas, algunos otros subsecretarios generales, como en ese caso el director general de la UNESCO y todo un equipo estuvo involucrado en los acuerdos de Oslo. Correcto. En el trabajo entre israelíes y palestinos, y así también en otras cosas que luego se dejaron de lado. Y todas las convenciones medioambientales que favorecen tanto al Perú por el potencial cuprífero nuestro son producto de acuerdos de Naciones Unidas. Así es. Las COP son producto de Naciones Unidas. Así es, y además en migraciones. El otro ejemplo que doy por lo que he trabajado ahí es que la UNESCO tiene también una convención que está ratificada y entregada esa ratificación, o sea, cumplido todo el ciclo de protocolo internacional en materia de derecho de las poblaciones migrantes, por los aspectos culturales y humanos. El derecho del mar, el derecho del aire. Cuando usted se sube un avión de Lima a Washington, está volando sobre acuerdos que nacen de Naciones Unidas del derecho al aire, no cualquier, y eso está totalmente regulado. Es decir, Cuba y los Estados Unidos no se pueden ver a la cara, pero cuando uno vuela a Venezuela, vuela sobre espacio cubano por acuerdos entre ambos países, con controladores aéreos. Es decir, esa es la complejidad del planeta. Tu reflexión final.
Nos queda un minuto, tu reflexión A final. diferencia de su primer gobierno, le estamos dando al presidente Trump, y hay que llamarlo así, es el presidente Trump. Así es, lo es. El beneficio de la duda y le deseamos lo mejor, porque si le va bien en su administración, nos va a ir bien a todos. Yo vivo en Estados Unidos hace 32 años, nos va a ir bien a todos los que vivimos en ese país. Lo peor que nos puede suceder es que fracase. Eso no significa que seamos críticos con su gestión y tengamos, que se acepten todas las cosas que se han criticado. y acá, tengamos obviamente. una actitud de resistencia de cara a aquello en lo que está realmente atacando y ofendiendo particularmente a los latinoamericanos. No importa cuántos años vive uno en Estados Unidos, seguimos siendo peruanos, seguimos siendo colombianos, brasileños y demás, y esa es parte de la dignidad humana que tenemos que defender. Y yo quiero decir una cosa, una pequeña colita nada más, que yo no he escuchado hasta el momento ninguna opinión altisonante o grosera, como mucha gente, contra Trump de parte del gobierno chino ni el gobierno ruso. Correcto. Eso es muy importante en la vida de relación internacional. Muchísimas gracias, José. Un placer. Nuevamente esperamos tenerte. Con ustedes, amigos, seguiremos la próxima vez. Tenemos otros invitados para continuar con estas reflexiones. Hemos presentado Geopolítica en RCR.